Buenas noches. No solo la Universidad de Zaragoza tiene conflictos judiciales con la Administración. El Supremo obliga a pagar a la Comunidad de Madrid 34 millones de euros a la Universidad Rey Juan Carlos por un conflicto similar. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de movilidad en Zaragoza. Con la campaña electoral a las puertas, los partidos lanzan sus propuestas sobre este tema. Trambús, tranvía o tranvía circular son algunas de ellas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches, María, y a todos. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches. Y Florencio García Madrigal, diputado del PSOE. Buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos hablando de la universidad, de la financiación de la universidad y de ese conflicto que mantiene con la DGA. Por ello, decíamos que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia a favor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por un conflicto que está teniendo también con la Comunidad de Madrid y obliga a la Comunidad de Madrid a pagar a esta universidad 34 millones. Bueno, ¿qué os parece esta sentencia, que es similar, el conflicto que tenían esta universidad y la Administración de Madrid es similar a la de nuestra comunidad autónoma con la Universidad de Zaragoza? ¿Qué os parece este conflicto y esa sentencia, si puede crear precedente? José Ignacio. Bueno, cada sentencia tiene su análisis y su cuestión, ¿no? Yo, por lo que conozco, voy a hablar de lo que conozco de aquí, ¿no? De la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Bueno, parece que se ha presentado un contencioso, que se ha presentado ahora en una época casi electoral, lo cual no quiere decir nada, porque las cuestiones que hay que aclararlas si no se llega a un entendimiento. Yo siempre soy partidario de que las negociaciones deben de definirse mejor entre instituciones fuera de los tribunales, ¿no? Pero bien, yo lo que conozco es que esto está supeditado a la existencia de partidas presupuestarias. Ahí viene la discusión si el Ejecutivo puede decidir por el Legislativo, es decir, las Cortes son las que tienen que aprobar los presupuestos, y este compromiso viene al final de la legislatura pasada, cuando Marcelino Iglesias, yo creo que ya presentía que iba a perder las elecciones. Por lo menos a mí eso es lo que me parece, y en último momento pues firmó un convenio en el que comprometía una serie de pagos prácticamente a los ejecutivos, al ejecutivo posterior. Incluso en este ejercicio, en esta legislatura, hubo que pagar 8 millones de euros que se debían de compromisos anteriores del gobierno
bueno, la supeditación a la existencia de partidas presupuestarias es lo que están defendiendo desde el gobierno de Aragón, y los técnicos es lo que plantean, ¿no? A través del análisis de los documentos que existen. Pero me consta que a pesar de ello se ha ido aportando también cantidades, pues, para temas de formativos, y bueno, lo único que cuando una institución adelanta o se compromete en desarrollar estas cuestiones, debe de saber que si hay estas partidas están supeditadas, no están seguras, y por lo tanto están supeditadas a que cada año en el presupuesto se aprueben estas partidas. Pero sé y me consta que se ha intentado negociar, que el camino de la negociación nunca ha estado cerrado, pero bueno, al final, si el rectorado, en este caso el rector o parte de la universidad, porque la universidad la compone mucha gente, ha decidido llevar a los tribunales, pues me imagino que esto no va a impedir que se siga negociando, por lo menos por parte del gobierno de Aragón. En lo que yo conozco y sé, el gobierno de Aragón no ha cerrado ni cerrará la puerta siempre a negociaciones. Florencio, ¿cómo ves el conflicto? Pues diametralmente diferente a lo que acaba de decir José Ignacio. Yo creo que no se puede jugar con la enseñanza pública, por lo que supone. En la Universidad de Zaragoza, que a veces de modo muy gratuito se hace un paralelismo con la Universidad San Jorge, que no se puede hacer, no se pueden comparar cosas que no son comparables. La Universidad de Zaragoza tiene nada más y nada menos que un peso histórico de más de 500 años. Y las instituciones esenciales, por ejemplo, el Cabildo Metropolitano de la ciudad, estuvieron incursos, o el ayuntamiento, en la fundación de la propia universidad. La Universidad de Zaragoza era una universidad pública que necesita, que requiere de financiación, porque es de todos los aragoneses, entonces no podemos politizar. Los contratos se tienen que cumplir. Si nosotros dejamos de pagar a Telefónica, pues imaginen ustedes lo que va a hacer Telefónica. Es decir, en consumo, cuando hay una promesa y ahora se nos exige a los políticos, se convierte en un contrato que hay que cumplir. Bueno, precisamente lo que usted pregunta es que el Tribunal Supremo lo que ha dicho, no una sola vez con la Rey Juan Carlos, sino que ya lo ha hecho con la Complutense, es que los pactos no se pueden supeditar a los condicionamientos presupuestarios, sino que son plurianuales, que deben cumplirse y se deben allegar los recursos, y más para una finalidad que, como si fuera sanitaria, es una finalidad educativa. Se ha instalado este gobierno en
sea José Ignacio, que dice del diálogo, porque ha roto ya todos los controles en materia educativa, con la autorización del grado de magisterio, que están todas las instituciones en contra, con la implementación de modo inadecuado de la nueva ley de ordenación educativa, y el problema es crear el conflicto. La universidad ha sido muy prudente, porque era una cosa de 4 años que ha ido empobreciéndose progresivamente y que tenían unos compromisos, y hemos visto fotografías de la Facultad de Filosofía cayéndose. Entonces, el gobierno no ha querido cumplir un contrato, y la universidad ha sido totalmente respetuosa, porque lo primero que hizo fue un requerimiento notarial al gobierno, en el sentido de, como previo a la reclamación. Ahora está en el contencioso administrativo, y después, cuando salte de ahí, del Tribunal Superior de Justicia, pues irá al Supremo. En definitiva, hoy, por ejemplo, se nos hace una portada en la prensa de mayor tirada aquí en Aragón en ese sentido, y ese es el sentido que debería prevalecer, con sentido común, viendo los intereses que sirve la Universidad de Zaragoza, que es una universidad pública y que debe ser el centro del conocimiento, del saber, de la cultura y el motor de la economía. Pascual, ¿cómo ves el conflicto? Bueno, yo veo dos lados, ¿no? Yo veo, por un lado, que los acuerdos efectivamente están para cumplirse, y sobre todo cuando es un acuerdo de financiación plurianual en una institución que necesita una perspectiva plurianual, como es una universidad pública, ¿no? En el fondo, como es casi cualquier tipo de organización en la que tienes que establecer un poco tus objetivos a medio plazo, y no puedes depender de la coyuntura concreta y presupuestaria, ¿no? Lo que pasa es que también estoy de acuerdo con José Ignacio, que es mucho mejor un acuerdo que un pleito, ¿no? Y en esto, efectivamente, se ha abocado al final a algo que hace tiempo ya, en el caso de Madrid, las propias universidades han tomado esa iniciativa de reclamar lo que consideran que es el dinero que les corresponde, y de ahí que ya tengamos una sentencia del Supremo, mientras que aquí está iniciándose el proceso. Y eso habla efectivamente de una actitud negociadora y de respeto por parte de la universidad, porque podría haberlo hecho desde el comienzo de la legislatura, cuando vio que no se cumplía el primer año el compromiso, ¿no? Y yo, dicho eso, y añadiendo algún factor más, ¿no? La implantación de Bolonia en España, que requería de una revisión completa de la estructura universitaria y probablemente también de los recursos de la universidad, se hace coincidir también por dilaciones de las propias universidades, justo cuando cae una crisis económica como la que ha caído en este país. Se ponen en marcha mecanismos de financiación en los que las familias tienen que implicarse mucho más en el pago de los estudios
alumnos, es decir, la situación está complicada y no se aprovecha una oportunidad como esta, porque en un momento de crisis como este debería aprovecharse para replantear cosas, porque es verdad, la universidad es una gran institución de esta comunidad autónoma, pero es una institución que todos sabemos que requiere una profunda revisión de su funcionamiento. Pero eso no tiene nada que ver con la financiación. Es decir, uno no puede acabar vinculando determinados aspectos críticos respecto a esa institución en si se cumplen o no se cumplen determinados compromisos económicos, porque hay cosas que son claras, ¿no? Uno no puede mantener la estructura universitaria si no puede asumir el capítulo 1 y pagar adecuadamente a sus trabajadores. Uno no puede mantener una facultad de filosofía y letras en el estado en el que está, una facultad que data de los años 50 y que no ha sufrido ninguna reforma, pese a que tiene un proyecto encima de la mesa desde hace años. Además, es un proyecto bastante austero, todo hay que decirlo. Es decir, yo creo que hay que asumir que de la misma manera que uno tiene que pensar cómo quiere su universidad, no es poner la boca desde los partidos políticos hablando de que queremos replantear el modelo económico, queremos pensar en investigación, desarrollo e innovación y queremos replantear que en lugar de ser esto un país que viva de la deriva del turismo, viva de otras cosas y mientras tanto aquellas instituciones que pueden apalancar precisamente ese cambio, aunque sea a medio plazo, porque esa es una gran dificultad que tiene pensar desde la política, aunque sea a medio plazo, suponer replantear cuáles son las necesidades que va a tener la sociedad en ese ámbito y cómo las podemos alcanzar. José Ignacio, la verdad es que el gobierno estaría dispuesto a este acuerdo, pero ¿por dónde tendría que pasar? Bueno, yo siempre he dicho que la universidad y nosotros desde nuestra óptica, la Universidad de Zaragoza es una institución que es de todos los zaragozanos, de todos los aragoneses, es que trasciende y en eso estamos de acuerdo todos. Sobre ese discurso podemos montar lo que queramos y hombre, Florencio hace su discurso, pero claro, yo no puedo estar de acuerdo en algunas de las cuestiones que él plantea. En efecto, los plurianuales hay que cumplirlos, pero bueno, cuando se tienen responsabilidades a lo largo de 12 años y nadie hace nada y en el último momento, en el tiempo de descuento, pues se podría decir no esta cantidad, porque no 100 millones cada año, ¿no? De euros. Claro, todo esto es fácil hacerlo cuando luego después se sabe prácticamente que incluso no hay que responder de ello. Pero eso no quita para poder dialogar y en ese sentido nosotros, sabiendo y conociendo que tuvimos que asumir el pago de 8 millones que Marcelino Iglesias, que creo que era del PSOE, no pagó en su tiempo, tanto que ahora plantea todo esto, pero es que lo ha tenido que pagar el gobierno de todos los aragoneses, porque tanto el de Marcelino como el de Luisa Fernanda Rudy es de todos los aragoneses, pero de una responsabilidad incumplida anteriormente y que al final pues hemos tenido que asumir nosotros porque hubo que hacerlo y también se han tenido que acudir a otro tipo de pagos
ese diálogo existe. Los diálogos tienen que existir por ambas partes y el acercamiento pues tiene que existir por ambas partes. Yo creo que ese es el camino del entendimiento y la universidad tiene que darse cuenta de que no puede estar al margen del resto de las instituciones, que no lo va a estar, porque es que es algo nuestro, es algo de todos, en los que todos tenemos parte, y el prestigio de la Universidad de Zaragoza no merece estas cuestiones, es decir, que en eso tenemos que estar trabajando todos. Pero siempre en un pleito las dos partes tienen que poner algo también para poder acercar las posiciones, ¿no? Y no encerrarse a veces en cuestiones que yo entiendo que a veces pues bueno, pueden surgir y decir, bueno, pues oiga, nosotros nos vamos a un contencioso porque esta es la última solución. Bueno, yo creo que las soluciones siempre pueden existir. Y esas soluciones consisten en poder negociar, dialogar y saber hasta dónde podemos llegar. Y yo insisto, el compromiso que adquirió el gobierno de Aragón, bueno, pues fue en un momento delicado y en un momento de descuento, como ya digo, que podrían haber sido 100 millones de euros todos los años en los plurianuales, y no esto sino 20 más, ¿no? ¿Y cómo atendemos al resto de las necesidades? No puedo comprender, y soy profesor universitario, la gratuidad con la que ustedes hablan de la enseñanza y la ligereza cuando es una institución básica. Usted, Senado, está planteando como si las instituciones fueran propiedad de los partidos. Firmara quien firmara, Marcelino Iglesias, pues los gobiernos tienen que cumplir los compromisos que saldan y que vienen de las instituciones, sea quien fuere. Entonces, que usted lo diga como si fuera algo, dice, de último momento, es una decisión del gobierno. Es una decisión legal, es una decisión correcta, y si no, recúrrela. Y el gobierno que viene después es ante todo un gobierno, independientemente del partido al que pertenezca. Había una zona común, por ejemplo, el PAR. Y en definitiva, hablar con gratuidad, que 100 o 150 no. Había un pacto y hay una diferencia muy clara. Una orden de subvención se convoca y se dice hasta que haya habilitación presupuestaria, pero un pacto que se recoge con una serie de condiciones, que se recoge, como ha dicho Pascual, con el tema de las nuevas titulaciones, del plan de inversiones, de la financiación del profesorado. Esto hay que cumplirlo, y decir ahora, remontarse a que lo tomó otro gobierno y que durante 4 años se ha estado incumpliendo y se ha ido al tiempo de descuento cuando la universidad ha hecho su requerimiento de modo correcto y ha intentado la interlocución, y ahora
este gobierno realmente, que ha tenido otros intereses, sí que no va a hacer nada y va a poner un pleito para que lo resuelva otro gobierno. Desde luego, desde el Partido Socialista planteamos que el convenio hay que cumplirlo, planteamos que la Facultad de Filosofía en un plurianual, que lo ha dicho Pascual, tiene que hacer su obra de 10, 12, 14 millones de euros para que no se caigan los techos, y planteamos realmente que la financiación del profesorado se incremente en el nominal del 60 al 90%. Si os parece, cambiamos de tema, hablamos ahora sobre movilidad. Faltan apenas 2 días para que comience la campaña electoral y los partidos están lanzando ya sus propuestas sobre movilidad en nuestra ciudad. Las últimas, las del Partido Popular, que apuesta por un trambús, una línea que vaya de Delicias a Las Fuentes, y el PAR, por su parte, por un tranvía circular que recorra los barrios más poblados. Pascual, ¿qué te parecen estas propuestas de movilidad para Zaragoza, la Zaragoza del futuro? Lo que me llama la atención es que en esto se está tratando un poco como de buscar, de conseguir rehenes, ¿no? De que parezca que cada medio de transporte, que en sí mismo es eso, un medio, es decir, un vehículo en el que te subes para ir a un sitio, y lo importante para mí no es tanto el vehículo como cómo has organizado la movilidad de la ciudad, se convierte en algo que apoyan los de izquierdas, los de derechas o los del medio, ¿no? Yo esto no lo entiendo, sinceramente. O sea, yo creo que el debate de la movilidad de la ciudad se acometió en su momento y quizá hay que revisarlo y hay que replantearlo. Es verdad que hay alternativas tecnológicas que probablemente pueden ponerse encima de la mesa y que pueden ser muy interesantes, y no creo que en esto haya que poner tanto tinte partidista en la cuestión. Es decir, Zaragoza tenía un plan respecto a la implantación del tranvía puesto encima de la mesa, un plan que además en su momento fue respaldado de forma clara por diferentes opciones políticas, y que a lo mejor lo que hay que replantear es si tiene que ser un tranvía o tiene que ser otro tipo de alternativa, pero está claro cómo tiene que ser el modelo de comunicación en la ciudad, ¿no? A mí otras cosas ya me parecen un poco ocurrencias, ¿no? Lo de la línea circular ahora se nos ocurre y tal, pues ya me parece un poco ocurrencia, ¿no? Pero dicho eso, me llama la atención
pasaba por las zonas más céntricas de la ciudad. De ahí que hubiera que buscar un modelo de transporte de mayor capacidad y de mayor frecuentación que pudiera asumir esos compromisos. Y eso lo dijeron gente que sabe de movilidad urbana y se puso el tema en la mesa. Entonces, decir, no, es que no se tenía que haber hecho, tenía que haber sido igual que el autobús como antes, no hubiera funcionado, estaba a punto de agotarse en muchos horarios del día, ¿no? Entonces, a mí este tipo de críticas me parecen muy gratuitas, y me parecen muy falsas, porque además lo que comentaba, yo resulta que ayer para ir a trabajar fui en bicicleta y luego esta mañana para ir a coger la AVE en la estación he ido en un coche y mañana tendré que ir andando y por eso no soy partidario de un modelo de otro, simplemente utilizo los medios de transporte. Sí que es verdad que hay que repensar la ciudad y el centro de la ciudad en términos de personas, porque durante un siglo casi hemos pensado las ciudades en términos de coches, en términos de otro tipo de movilidad, y a lo mejor eso significa asumir otro tipo de compromisos y sacrificios como ciudadanos. Solo digo una cosa más. Si en esta ciudad se hubiera cometido un proceso de peatonalización como el que se ha hecho en una ciudad tan cercana como Huesca, bueno, me hubiera gustado ver arder los periódicos, las radios y las televisiones con el famoso debate que hubiera supuesto prácticamente peatonalizar todo el centro de la ciudad, desde la Plaza Aragón hasta la Plaza del Pilar y desde César Augusto hasta la Constitución, que probablemente es algo que habrá que hacer no más pronto de lo que parece. Pues Ignacio. Bueno, las ocurrencias son malas, Pascual. Evidentemente uno no puede basarse en ocurrencias ni a veces en lanzar proyectos o incluso ejecutarlos sin la existencia real de un plan de movilidad. Tú decías que existe, yo no lo conozco, por lo menos desde 2006, el tranvía posterior, y bueno, más o menos los zaragozanos, que es a los que hay que preguntar, los que utilizan el transporte público, que no es cierto que ahora haya aumentado, lo que ha descendido el uso del transporte público, precisamente porque el tranvía favorece a un 20% de la población en contra de un 80% que tenía anteriormente a la remodelación de líneas de autobús, donde se han suprimido unas líneas y donde se ha modificado el trayecto y las frecuencias de otras, pues se ha visto mermada la utilización del transporte público porque la gente no los puede utilizar de la manera que los utilizaba. Bueno, el transporte público en Zaragoza yo creo que funcionaba más o menos bien. Lo que hacía falta era hacer un análisis en profundidad y, por supuesto, tener la herramienta de un plan de movilidad, que es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros no estamos planteando ocurrencias de líneas para un lado, líneas para otro, ni decimos que el tranvía sea de izquierdas y el autobús de derechas. No, hombre, por Dios,
adoptado en Barcelona, que es un transporte del futuro. Allí ya los autobuses prácticamente son, el 90% son híbridos, en un medio de sostenibilidad medioambiental y de ahorro energético, consumen un 30% menos, emiten menos emisiones y además, pues bueno, es un método de transporte que en algunas líneas de Zaragoza, estudiando y haciéndolo compatible con otros sistemas de transporte, como puede ser el actual tranvía, el taxi, el servicio público, que habrá sido olvidado, relegado y abandonado, las bicicletas y el ciudadano, el caminante, el peatón, pues podamos hacerlo todo posible, ¿no? Y en eso es en lo que estamos. Nosotros no hablamos de ocurrencias, lo que hablamos son de proyectos que pueden desarrollarse y nosotros nos hemos visto interesados en algo que Barcelona, que no es una ciudad, que yo creo que podemos destacar, la empresa que lleva el transporte es una de las punteras, no en España, a nivel mundial, de análisis para ellos. Lo que hicieron primero fue hacer un análisis y modificar el plan de movilidad que tenían, hacer un nuevo plan y por supuesto adaptarlo al metro, adaptarlo a las líneas que existían y por supuesto pues dar una mayor movilidad. Esto que nosotros planteamos para alguna línea que es posible, por ejemplo el eje este-oeste, es muchísimo más económico, puede ser con los carriles bus adecuados, con dejando los semáforos también, pues lo mismo que sucede con el tranvía, dándole esa prioridad y con muy poco más, pues es que cuesta 15 veces menos y además si te equivocas puedes rectificar. Es una ventaja. Es una ocurrencia. Si no queremos decir que es mala, es una ocurrencia sin novedades. En definitiva, yo he visto el vídeo del Partido Popular que ha hecho muy bien la propaganda José Ignacio Senao. Y lo primero que dice ese vídeo del Trambús es un macroautobús. O sea, estamos hablando de un gigantismo que yo como usuario, como ciudadano, prefiero subirme en un autobús corto que en un autobús articulado, y que lo que ellos plantean en el Trambús es un autobús biarticulado con dos articulaciones, aún con más problemas de obstrucción del hecho de la movilidad. Yo creo que lo que he conversado con las personas que estuvieron ayer, pues que hay falta de accesibilidad, que todavía en los trazados de la ciudad de Zaragoza, por lo que decía Pascual, porque en Barcelona es una ciudad de gran afluencia, que es la segunda ciudad
meterse 200 personas en ese trambús. Hablar aquí de gigantismo, hablar de falta de movilidad, hablar de colas para subir y hablar de un autobús biarticulado me parece verdaderamente un atraso. Realmente aquí, cuando se planteó que necesitamos intermodalidad, aparte de lo que dicen los manuales, fue cuando el ayuntamiento, no voy a decir de qué signo, bajaba a la gente con la conversión del euro, porque no les dejaba pagar si no llevaban la fracción exacta y los bajaba. Entonces ahí se vio que no podía haber una situación de monopolio por la violencia que podía ejercer el concesionario con un monopolio del transporte. Y entonces ahora se plantea lo que ha dicho Pascual, estamos hablando de intermodalidad, de diferentes modos. El tranvía ha supuesto una revolución urbana con lo que conlleva de zonas verdes, de peatonalización, de lo que él ha dicho, de los centros de la ciudad, porque tenemos la ciudad sanitaria Miguel Servet y tenemos la Romareda. Y a partir de ahí, yo creo que por parte del Partido Socialista lo que planteamos es que desde luego se tiene que hacer sin conflictos, que desde luego si hay un estudio de viabilidad de la línea este a oeste para una nueva formulación de tranvía tiene que ser con acuerdos, porque ahora ya no se puede plantear que se ha expandido la bicicleta, como se ha dicho, y que todos usamos distintos transportes. En definitiva, el Transbús no es más que un bus gigante, le acuso de gigantismo, y desde luego yo creo que las ciudades tienen que hacerse más amables, con menos colas, con más frecuencias, más microscópicas y más mediterráneas. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, sí que me gustaría que lanzarais una idea sobre un tercer asunto, el problema de Andalucía con Susana Díaz, que no ha logrado los apoyos para la investidura en la primera votación. El viernes se someterá a una segunda votación. ¿Qué os parece esta situación que atraviesa Andalucía? Bueno, yo creo que era un poco esperable, ¿no? Yo creo que mientras que por una parte el resultado que obtuvo Susana Díaz fue muy bueno para las expectativas que tenía cuando convocó las elecciones, cuando anticipó la convocatoria de las elecciones, y ante la perspectiva que incluso se la auguraba de un mal resultado, que es verdad que ha reducido su representación, pero que ha obtenido un reparto de tal manera que le permite gobernar en minoría. Y yo creo que además es un modelo de gobierno que muchos españoles queremos ver cómo funciona, un gobierno que no pacta al principio de la legislatura y adquiera compromisos durante 4 años, sino que tenga que ir buscando apoyos por parte de otros partidos políticos. Es verdad que este escenario hacía un problema el hecho de la investidura. El hecho de la investidura. Y yo creo que hay un problema en el que el escenario electoral, el escenario de mayo,
ofrecer su apoyo, que son Podemos y Ciudadanos, que encima en este caso pasa por una especie de pérdida de la virginidad electoral, ¿no? José Ignacio, una idea. Bueno, Madrigal, que dirá que está de acuerdo en todo, pues yo tengo que decir que creo que Susana Díaz se precipitó al convocar las elecciones. Estaba gobernando, además, y estaba gobernando en una coalición. Bueno, en cualquier caso, es un problema que afecta al Partido Socialista, ¿no? Y a su secretario general para toda España, y bueno, pues hay pendientes de llegar a entendimientos y llegar a ciertos pactos que yo creo que ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. No obstante, vamos a ver lo que sucede. Quizás mañana podamos, el viernes vamos a poder tener la oportunidad de saber si otros partidos al final votan su investidura, y por lo tanto, bueno, pues se empieza a escenificar ya lo que Pascual decía, ¿no? Que Pues ya hay que tomar decisiones. Yo voy a dar una clave, es decir, el PSOE ganó limpiamente las elecciones y en consecuencia al PSOE le corresponde la iniciativa de formar el gobierno, y el resto de partidos está actuando con los mandos desde Madrid y desde las instancias centrales. Podemos no hace nada claro porque Pablo Iglesias quiere hacer su campaña. El Partido Popular ha perdido y el señor Rajoy está mandando que no hay que pactar o que no hay que favorecer y facilitar el gobierno, y Ciudadanos ya se ha contradicho con las declaraciones del líder regional y del líder nacional. Bueno, esperaremos a ver qué pasa el viernes. Gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana, como siempre, estaremos con ustedes.